Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, y no estoy hablando de un nuevo drama. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir, y la noticia que les traemos hoy es, bueno, digamos que es bastante inesperada. Prepárense porque esto les va a volar la cabeza. Antes de empezar con este notición, como siempre les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo, y por supuesto, que nos dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles la mejor información y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por estar ahí. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos enamoró en la pantalla con su química innegable en Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en Latinoamérica y España. Una serie que los catapultó a la fama internacional y que, seamos honestos, hizo que muchos de nosotros soñáramos con verlos juntos en la vida real. Recuerdo como si fuera ayer la fiebre que causó la serie, los foros llenos de comentarios, las redes sociales inundadas de fotos y vídeos de Can y Demet. Era una locura. El mundo entero estaba rendido ante el encanto de Sanem y Can. Después de la serie, como ya saben, ambos siguieron sus propios caminos, cosechando éxitos por separado y dejando, quizás, a muchos fans con el corazón roto, esperando secretamente una reconciliación que parecía cada vez más improbable. Demet se casó, Can también tuvo varias relaciones, la vida continuaba. Los vimos triunfar en diferentes proyectos, pero la llama de Erkenci-Kuş seguía viva en nuestros corazones. Incluso cuando los veíamos con otras personas, una parte de nosotros siempre pensaba, pero no es lo mismo, no hay la misma química. Pero hoy, damas y caballeros, tengo que decirles que, la rueda de la fortuna ha girado de nuevo. Y la noticia, como ya anticipé, es bastante inesperada. Y es que prepárense porque hay rumores muy fuertes, no confirmados al 100%, pero sí con mucha fuerza, de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé. Después de años de separación y de prácticamente no tener contacto público, la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que para muchos parecía un sueño lejano. Era como una de esas fantasías que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, algo que nos gustaría que pasara, pero que sabemos que es poco probable. Pero al parecer, el destino, o quizás una astuta productora, ha decidido darle una nueva oportunidad a este chip. Pero al parecer, fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información que apunta a que estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie o película. Imagínense la bomba que sería eso. La explosión de alegría que sentiríamos todos los Candem fans. Las redes sociales se incendiarían, las revistas del corazón no hablarían de otra cosa. Sería histórico. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a imaginarse escenas románticas a la Can y Sanem, es importante aclarar que por ahora, todos son rumores. No hay confirmación oficial ni por parte de los actores, ni de sus representantes, ni de ninguna productora. Es fundamental mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, la fuente de la información es bastante confiable y ha acertado en el pasado con otras noticias relacionadas con el mundo del espectáculo turco. Así que, aunque hay que tomarlo con cautela, la posibilidad existe y es real. Y eso, amigos míos, es suficiente para mantener la esperanza viva. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, al parecer, una importante productora turca, que ha apostado por series de gran éxito internacional, estaría interesada en reunir a Can y Demet en un nuevo proyecto que, según se dice, sería una comedia romántica, pero con un toque más maduro y sofisticado que Erkenci-Kuş. La idea sería aprovechar la química que ya demostraron tener en el pasado, pero ofreciendo una historia y unos personajes más complejos y desarrollados. No quieren repetir la fórmula de Erkenci-Kuş, sino crear algo nuevo, fresco y que sorprenda al público. Algo que les permita a Can y Demet mostrar su evolución como actores y explorar nuevos registros. La productora en cuestión habría contactado por separado a ambos actores, presentándoles el proyecto y sondeando su interés. Según la fuente, tanto Can como Demet se habrían mostrado receptivos a la idea, aunque habrían puesto ciertas condiciones.
Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde entran en juego los egos, las ambiciones y las estrategias de cada uno. Se rumorea que Demet habría pedido tener control creativo sobre su personaje, queriendo participar activamente en el desarrollo de la historia y en la construcción de su rol. Esto, según algunos analistas, podría deberse a que Demet estaría buscando consolidar su imagen como una actriz seria y versátil, capaz de interpretar personajes más allá de la comedia romántica. Demet quiere demostrar que es mucho más que Sanem, que tiene la capacidad de interpretar roles complejos y profundos. Quiere que la vean como una actriz completa, no solo como la chica de la comedia romántica. Por su parte, Can Yaman, que en los últimos años ha estado trabajando principalmente en Italia, habría pedido que el proyecto se grabara en Estambul, su ciudad natal. Al parecer, el actor estaría buscando pasar más tiempo en Turquía y reconectar con sus raíces, después de varios años viviendo en el extranjero. Can extraña su país, su familia, sus amigos. Quiere volver a sentirse en casa y compartir su éxito con su gente. Además, grabar en Estambul le permitiría estar más cerca de sus seres queridos y disfrutar de la vida que tanto extraña. Además de estas condiciones individuales, se rumorea que ambos actores habrían exigido un guión de alta calidad y un equipo de producción de primer nivel. Al parecer, tanto Can como Demet estarían conscientes de la expectación que generaría su reencuentro en la pantalla y querrían asegurarse de que el proyecto esté a la altura de las circunstancias. Quieren que este proyecto sea un éxito rotundo, algo que marque un antes y un después en sus carreras. No quieren arriesgarse a participar en algo mediocre que pueda dañar su imagen. Ahora, la pregunta del millón es, ¿se concretará este proyecto? Como ya dije, todo depende de si la productora logra llegar a un acuerdo con ambos actores y cumplir con sus exigencias. Pero sinceramente creo que hay muchas posibilidades de que esto suceda. La productora en cuestión tiene los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y tanto Can como Demet tienen la fama y el talento suficientes para garantizar el éxito de la serie o película. La combinación de ambos es explosiva, una fórmula ganadora que ninguna productora querría dejar escapar. Además, hay que tener en cuenta el factor económico. Una serie o película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir sería un éxito de taquilla asegurado, tanto en Turquía como en el extranjero. Los fans de Erkencikus están desesperados por verlos juntos de nuevo y estarían dispuestos a consumir cualquier producto que tenga su sello. Los números hablan por sí solos: reproducciones en YouTube, ventas de mercancía, seguidores en redes sociales. La demanda es inmensa. Por supuesto, también existen algunos obstáculos. Uno de ellos es la agenda de ambos actores. Tanto Can como Demet tienen compromisos profesionales previos que podrían dificultar la concreción del proyecto. Los calendarios de los actores suelen ser muy apretados, con proyectos programados con mucha antelación. Coordinar sus agendas podría ser un verdadero desafío. Además, siempre existe la posibilidad de que surjan diferencias creativas entre los actores o con la productora, lo que podría llevar al fracaso de las negociaciones. Las discrepancias artísticas son comunes en la industria del espectáculo y pueden ser un obstáculo difícil de superar. Pero, en general, creo que las posibilidades son altas. Y si este proyecto se concreta, estaríamos ante uno de los eventos más importantes del mundo del espectáculo turco en los últimos años. Imagínense la expectación que generaría la noticia, la cantidad de titulares que acapararía y el revuelo que causaría en las redes sociales. Sería un acontecimiento sin precedentes, un hito en la historia de la televisión turca. Y no solo eso. Un proyecto protagonizado por Can y Demet podría tener un impacto positivo en la industria turca en general. Su fama internacional podría atraer a nuevos inversores y a nuevos mercados, consolidando a Turquía como uno de los principales centros de producción audiovisual del mundo. Turquía ya es un referente en la producción de series y películas, pero este proyecto podría catapultarla a un nuevo nivel. Así que, amigos, crucemos los dedos y esperemos que este rumor se convierta en realidad. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, los fans de Erkencikus y de Can y Demet. Y quién sabe, quizás este proyecto marque el inicio de una nueva etapa en la carrera de ambos actores, una etapa llena de éxitos y de satisfacciones personales. Sería una oportunidad para que ambos demuestren su talento y consoliden su posición como estrellas internacionales.
Mientras tanto, les recomiendo que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les mantendremos informados de cualquier novedad relacionada con este tema. Estaremos rastreando cualquier pista, cualquier indicio que nos permita confirmar o desmentir este rumor. Seremos sus ojos y oídos en el mundo del espectáculo turco. Y si tienen alguna información adicional o alguna teoría al respecto, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y escuchar sus ideas. Su participación es fundamental para nosotros. En resumen, hoy les hemos traído una noticia bomba: los rumores, cada vez más fuertes, de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Si bien todavía no hay nada confirmado, la posibilidad existe y estamos cruzando los dedos para que se haga realidad. Sería un sueño para los fans de Erken Cikus y un gran impulso para la industria del entretenimiento turco. Un sueño que esperamos se haga realidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí traerles esta noticia. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Y cuéntenos, ¿qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Los leo en los comentarios. Me muero por saber su opinión. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más noticias, chismes y entrevistas exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quién sabe, quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre este proyecto. Adiós.